bienvenidos al Noticiero Cristiano. Estamos gustosos de poder compartir una nueva edición donde les presentaremos las mejores informaciones en lo que hace al ámbito de las iglesias. Por supuesto, a continuación queremos presentarles algún adelanto de esas informaciones que estaremos presentando el día de hoy. Al servicio de Dios y los hombres. Un grupo de policías nos habla de su experiencia de fe enmarcada en el contexto de su profesión, educando ciudadanos ejemplares. Conoceremos un colegio ubicado en el Alto Paraná, Ciudad del Este. Seminario para comunicadores audiovisuales. Un reconocido director de documentales visitará nuestro país para enseñar valiosas técnicas de producción audiovisual. Usted comienza una nueva jornada informativa en el Noticiero Cristiano. Craig Forrest es el nombre del director y productor de documentales que visitará nuestro país para brindar seminarios y talleres a los interesados en el ámbito del audiovisual. Craig Forrest es cristiano y, por supuesto, él enfoca las clases y los talleres prácticos desde esa perspectiva. El reconocido productor Craig de Forrest está dictando en nuestro país un taller sobre técnicas de producción. Julia Pike, encargada del seminario de medios Antorcha, nos habló comentándonos que es una oportunidad a nuestro alcance que no nos debemos de perder. Él es un productor premiado, director, documentalista premiado que tuvo experiencia en 96 países en 6 continentes. Seminario de Medios Antorcha es un evento que se realizó específicamente para los paraguayos, todos aquellos que desean aprender acerca de filmación digital, capacitarse y profundizar, y también escuchar de las experiencias que tiene este productor que se llama Craig de Forrest. El Congreso COICON, realizado el año pasado, nos honró con la visita de este premiado productor y escritor de documentales, dictando clases acerca de cinematografía digital. Los alumnos quedaron con ganas de más aprendizaje y es así como se inicia la idea del taller aquí en Asunción. Nos encantó tanto lo que era el tema de cinematografía digital, y más todavía con un hombre que tuvo tanta experiencia y más todavía una persona que es cristiana y compartiendo sus experiencias y su capacidad también, ¿verdad? Y surgió a partir de ese evento que fue COICON, y luego formamos un grupo en Facebook y estábamos siempre preguntando en la oportunidad de realizarse un seminario más profundo, más intensivo acá en Paraguay, para los paraguayos específicamente. Es importante destacar a quiénes va dirigido este taller. Este seminario va dirigido a todo público interesado en la parte de cinematografía digital. Todos aquellos que quieran ser cineastas, directores, productores o solamente que lo hacen por hobby, sea cristiano o no cristiano. Por más que no tenga experiencia en el ámbito, también él toca temas muy básicos, pero importantes en el ámbito de cinematografía digital. Para mayor información y para las inscripciones debemos acceder vía web. Julia Paica nos cuenta al respecto. Pueden acceder por medio del Facebook, que es el contacto que más utilizamos nosotros. Pueden buscarme a mí como Julia Pike por medio de la web, o sea, por medio de Facebook, o si no, pueden mandar un email a seminariosdemediosantorcha@gmail.com. El costo es de $100 por esos 3 días, que son a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y luego continúa desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Es por 3 días este horario. Y es el costo de $100. Pero luego el sábado 16 tenemos específicamente un curso magistral que tiene un límite de 30 personas. Este curso magistral es específicamente para aquellas personas que tienen experiencia y que quieren profundizar más en la parte de camarografía y dirección. Este evento es apoyado aquí en Paraguay por el Centro Familiar de Adoración y COICON. Y como todos los domingos nos acompaña el pastor Víctor Val con la reflexión de la semana. La Biblia es el libro más leído de los últimos 50 años. ¿Quién se atreve a decir tal cosa? El señor Jared Fanning, un diseñador de medios de comunicación de los Estados Unidos. Este director de la agencia de publicidad PowerShares, cerca de Chicago, se ha basado en la estadística de la venta de libros.
Él comparó los 10 libros más vendidos durante los últimos 50 años. En la gráfica se puede ver que la Biblia gana lejos a los otros 9 libros que también han sido bestsellers. 3,9 mil millones de Biblias se ha vendido en este periodo. Y no solamente bate récords la Biblia en cuanto a la venta, también en cuanto a la traducción, gana lejos a los demás libros. En el año 2009 se pudo obtener la Biblia entera o una parte de la misma en más de 6,000 idiomas. Cada año se venden más de 100 millones de Biblias. Nunca en la historia tanta gente leyó la Biblia como en nuestra época. La British Times es un diario muy famoso en Inglaterra. Un comentario del año 1996 me parece muy simpático. Trata acerca del lugar número 1 de la Biblia a nivel mundial. Escribió así la British Times: olvídense de los escritores británicos de las novelas. La Biblia es el bestseller de cada año. Si se incluyera a la Biblia en la lista de los bestsellers, sería una semana muy rara cuando otro libro iba a acercarse a la Biblia. Es maravilloso y a la vez extraño. En una era agnóstica y sin Dios, la Biblia cada mes se ubica en el lugar número 1. Claro, muchos piensan que la Biblia es un libro anticuado y monótono. No sirve para la sociedad moderna. Muchos ya pronosticaron el fin de la Biblia. Otros pretendieron destruir a la Biblia. Es muy llamativo. La Biblia ha sufrido los ataques más fuertes y violentos que un libro pueda sufrir. El filósofo francés Voltaire ya hace 200 años declaró que la Biblia se encontraba en su etapa final. Como máximo 100 años después de su muerte, el cristianismo se encontraría solamente en los museos, pronosticaba el filósofo Voltaire. Pero se equivocó grande el filósofo. 50 años después de su muerte, se inauguró en lo que era su propia casa, la Central para las Sociedades Bíblicas de Francia. Al teólogo inglés Bernard Tramm demasiado le fascinó la historia de la Biblia. Escribió lo siguiente acerca de la Biblia: miles de veces ya se anunció el entierro de la Biblia. Miles de veces ya se preparó un cortejo fúnebre para la Biblia. Miles de veces ya se ha tallado la inscripción en la lápida de la Biblia. Miles de veces ya se pronunció el elogio funeral. Por lo visto, el supuesto cadáver nunca realmente murió. Como ningún otro libro, la Biblia ha sido destruida, demolida, maltratada, dañada y maldicha. Y se pregunta el escritor Bernard Tramm: ¿cuál de los libros de filosofía o de psicología o de ficción ha sido tan violentamente atacada como la Biblia? Con tanto odio, con tanto escepticismo, inclusive con tanta profundidad académica, cada capítulo, cada línea, cada expresión. Aún así, la Biblia es un libro que millones de personas aman, leen, estudian y aprecian. La Biblia es sobre todo un libro de fe, un libro de la vida. Dwight Moody, un famoso evangelista, solía decir: la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia nos fue dada para cambiar nuestras vidas. A mí personalmente no solo fascina la Biblia, me impacta la Biblia. ¿Y saben por qué? Es la palabra de Dios. Personalmente creo que con toda firmeza que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia misma dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi querido amigo, le invito a que leas la Biblia. No la temes ni la desprecies. Te vas a sorprender lo que ella puede lograr en tu vida. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos
y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales del Paraguay lanzó recientemente una campaña en contra de la discriminación de personas portadoras del virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH. A continuación, los detalles. Bajo el eslogan "La discriminación daña más que el SIDA, la diferencia la haces vos", se realizó esta semana el lanzamiento de una campaña que busca concienciar a la población sobre la discriminación a modo de evitarla. La población debe estar enterada de que el virus del SIDA produce, es cierto, una enfermedad muy grave, que es posible evitarla y que las personas infectadas con el virus del SIDA son seres humanos que merecen nuestra ayuda, nuestro respeto, nuestro apoyo, que no significan ningún peligro para la sociedad. Ese es el mensaje, para evitar la discriminación, para que los niños que están infectados con el virus del SIDA puedan acceder a las escuelas libremente, para que los jóvenes puedan acceder a los colegios mismos que estén infectados con el virus del SIDA, para que alguna persona infectada quiera trabajar, pueda acceder en el ámbito laboral sin ningún problema. Esta campaña forma parte del proyecto Avancemos, llevado a cabo por ADRA y la Fundación CIRE, con el apoyo del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA del Ministerio de Salud Pública. Y ADRA, como agencia humanitaria de desarrollo, que está presente en 125 países, busca mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Nosotros estamos liderando diferentes proyectos y en esta oportunidad nos reúne este proyecto hermoso que va a mejorar las oportunidades de las personas que sufren esta estigmatización. La campaña, además de difundir información en instituciones educativas y a través de los diferentes medios de comunicación, trabaja de forma directa con los afectados a través de grupos de autoayuda. Estamos trabajando con las personas que viven con VIH y SIDA en grupos de autoayuda y en talleres informativos. Las personas que viven con VIH pueden involucrarse en la Fundación Marco Aguayo todos los miércoles de 1:30 a 2:30. También estamos en el Hospital Nacional de Itagua todos los martes de 11 a 12 y estamos en la Fundación Opumi todos los viernes de 3 a 5 de la tarde. De acuerdo a los organizadores, es de gran importancia que el cuerpo de Cristo se involucre en este tipo de actividades y que difunda el mensaje de la no discriminación. En primer lugar, tenemos documentos de visibilidad, tenemos para colocar en los autos esas calcomanías, en la página web colocando un banner apoyando esta campaña y a las empresas privadas que coloquen algún financiamiento para que ellos puedan distribuir en sus lugares donde ellos están desarrollando sus operaciones. ADRA es una institución cristiana que lleva 28 años cumpliendo con labor social e invita a otras instituciones a sumarse a esta iniciativa. Y a la vuelta de la pausa les presentaremos una interesantísima nota de un grupo de agentes del orden que está marcando la diferencia en el trabajo que realizan. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y en estos tiempos de inseguridad y de injusticias en ocasiones es muy alentador poder presentar notas como estas. Queremos hablar de un grupo de agentes del orden, de policías, que están marcando la diferencia en el trabajo que realizan. Y es interesante ver lo que Dios puede hacer cuando sus hijos se levantan para realizar cosas en su nombre. A continuación, el informe. Lamentablemente, en la actualidad, cuando uno piensa en el cuerpo policial, es inevitable pensar en la palabra corrupción. No obstante, un grupo de policías cristianos está convencido de poder cambiar esta imagen mediante la oración y el buen testimonio. Eso sucede porque justamente no vivimos en Cristo, porque Cristo nos enseña que el camino es recto, el camino es limpio. Entonces, no sobra palabras que decir, sino que orar, estar y vivir siempre de la mano de Cristo, porque es nuestro único camino y nuestra salvación.
Por ello, este grupo de oración y apoyo, conformado por policías de distintas divisiones y congregaciones, se reúne semanalmente a proclamar palabras de fe sobre la institución de la Policía Nacional. Estamos fielmente convencidos de que la Policía Nacional del Paraguay está en el corazón de Dios y nosotros, como parte fundamental de esta sociedad, debemos ejecutar y ser parte del cambio. Es justamente el deseo de servir a Dios y a la gente de una manera diferente el motivo por el cual decidieron juntarse. Dentro de la fuerza policial existen muchos hijos de Dios, muchos cristianos, y tomamos esa responsabilidad y esa iniciativa ante el Señor, entregándole a nuestra institución y nosotros marcar pautas de comportamiento, de conducta, ser intachables como profesionales en nuestra área y de esa manera marcar la diferencia. Su objetivo es levantar el nombre de Dios en alto desde la institución, restableciendo la credibilidad y responsabilidad. Nosotros conocemos a Cristo, conocemos acerca de que como nuestro Redentor y Salvador, Él ha realizado un cambio radical en nuestras vidas y hemos desarrollado un liderazgo comenzando por nuestras casas y una responsabilidad social verdadera y real, ¿verdad? Desde el punto de vista de la moral y la ética, como profesionales policías. Y eso es lo que queremos nosotros transmitir a la sociedad, transmitir también a nuestros colegas, a nuestros compañeros, de que la Policía Nacional es una institución noble, una institución que brinda un servicio único en la sociedad paraguaya y que nosotros tenemos un compromiso como hijos de Dios, un compromiso doble, ¿verdad? Pero el reunirse no solo les ayuda a llevar a otros al camino del Señor, sino que constituye un apoyo sumamente importante para estos hombres de valor. Día a día nosotros vemos en muchos aspectos, ¿verdad?, el lado más oscuro de la ciudadanía, de la gente, y convivimos con ese día a día. Ese día a día lo tenemos que llevar a nuestras casas. Su determinación los llevó inclusive a contactar con un policía pastor que vive en Argentina y vino a nuestro país para compartir con sus colegas el Evangelio. Hice una presentación con mis colegas de aquí de Policía Nacional del Paraguay y poder traerles una forma de trabajo, una idea. Y bueno, voy a estar este fin de semana, pero creo que Dios me va a abrir la puerta para estar en otros tiempos aquí en Paraguay, ya que también tenemos la idea de dar cursos de capellanía para los policías y bueno, creo que Dios va a abrir las puertas en gran manera aquí en Paraguay. Tal como en la reciente película de Sherwood Films, Reto de Valientes, estos policías asumen día a día el reto de vivir una vida digna al servicio de Cristo, sus familias y comunidades, e invitan con su ejemplo a otros que también deseen hacerlo. Queremos dar un servicio excelente a nuestros compatriotas y decirle a todos los policías del Paraguay de que la única alternativa que tenemos es Cristo. No existe otra alternativa, que tenemos nosotros que empezar a tomar protagonismo real y verdadero en nuestros hogares, en nuestras casas, como esposos, como padres, y de ahí proyectarnos a nuestra unidad y proyectarnos a toda la sociedad. Primero está Dios, por sobre todas las cosas, en nuestros corazones. Esto es un inicio de algo maravilloso que hace mucho tiempo Dios quiere hacer con la Policía Nacional. Así que quiero aprovechar este instante para hacer la cordial invitación a todos los policías cristianos en actividad y en retiro para que se unan a nosotros en oración, porque queremos a una Policía Nacional cambiada, a una policía de la mano de Cristo, porque así únicamente podemos llegar a mejorar en nuestra conducta y en nuestra vida como personal policial y como ciudadano mismo. Y qué bueno es saber que hay cristianos, que hay gente comprometida intentando cambiar y hacer una diferencia en el lugar donde están. Así que interesantísima la nota, sin duda, de este grupo de policías valientes que se reúnen para orar y, por supuesto, alimentarse juntos con la palabra de Dios. Queremos extender un caluroso y cálido saludo a todas las personas del interior del país que siempre nos ven, nos escriben, se comunican con nosotros. Muchísimas gracias por tanta demostración de cariño y afecto. Y en especial queremos saludar a la gente bella de Pilar. Un equipo del Noticiero Cristiano estuvo en esta ciudad trabajando y fueron muy bien recibidos por supuesto, toda la gente bella de Pilar. Así que un saludo grande y muchísimas gracias por tanta calidez que nos demuestran siempre semana tras semana y por estar ahí todos los domingos viéndonos en Noticiero Cristiano.
A continuación quiero hablarte de una interesante iniciativa. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que empresarios cristianos puedan contar con una completa base de datos de cristianos comprometidos que buscan trabajo? Bueno, queremos hablarte de esta iniciativa en el siguiente informe. Listo es un sistema informático que ayudará a los hermanos en Cristo a solicitar trabajo y contratar gente que, además de estar capacitada, comparte la misma fe. Esta es una iniciativa del Centro Familiar de Adoración para sus miembros. Como un brazo de la ayuda social que siempre estábamos tratando de realizar, es un sistema donde las personas pueden cargar su currículum, las personas que no tienen trabajo o bien las que quieren mejorar su trabajo. Realmente es para todo público, ya sea con experiencia, profesionales, sin experiencia, para todos. Listo es una herramienta de recaudación de datos para la Feria de Empleos que se llevará a cabo el 22 de junio de 3 a 20 horas en el nuevo templo del CFA. De esta feria pueden participar todas las empresas. Las empresas que se están anotando para participar el día de la Feria de Empleo están necesitando personas en el interior para sus sucursales. Es muy importante que la gente se acerque, cargue y se presente el día de la Feria de Empleos. ¿Por qué? Porque el currículum de Listo hay que imprimir y traer el día de la feria. Hay que venir con la impresión del sistema Listo. Estamos anotando a las empresas, pueden contactarse conmigo para reservar su stand y poder participar ese día. Los pasos y requisitos para acceder a esta ayuda social que ofrece la iglesia son pocos y sencillos. De dos maneras. Puede ser en la página de la iglesia. Ya está ahí un sistema, es solamente rellenar los datos, es muy fácil. Como de otra manera puede acercarse con su currículum y aquí le ayudamos a cargar. Tenemos las computadoras en los pasillos, puede ser en horario de culto o también en horario de oficina. Sí o sí uno tiene que tener una dirección de correo electrónico, ese es el requisito básico. Si surge de repente una propuesta a una persona que no tiene, debe traer de algún familiar, alguien cercano que le pueda avisar. Esto es porque el sistema mismo corrige el currículum, los datos que uno carga, y le envía a la dirección de correo el momento que ya está ok, que está aprobado el currículum. Entonces ahí sí la persona debe imprimir y con ese currículum fotocopiar y venir a presentarse en los diferentes stands el día de la feria. Las personas interesadas en acercar sus currículums tienen a disposición dos templos, la iglesia de la Avenida España y el nuevo templo ubicado en Olegario Andrade, esquina Soriano González. Los horarios de oficina son por la mañana de 8:30 a 12 y por la tarde de 3 a 17 horas. La gente del interior puede acceder vía web www.cfa.org.py, teniendo como requisito básico una dirección de email. Y les invitamos a todos que se acerquen ahora mismo a cargar sus datos, su currículum. Y queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén. Feliz domingo para todos. Este año 2012 es muy agitado para los deportes, ya debido a que se vienen las Olimpiadas en Londres. Por eso tenemos a dos atletas, el basquetbolista David Robinson de la NBA de Estados Unidos y Edward Johnson de Inglaterra. Él es de atletismo y quieren decir el amor que le tienen a Jesucristo y el amor a los deportes. Se esfuerzan no solo por el oro, y no solo por su país, sino por honrar al que les ha dado sus habilidades y a la oportunidad de competir. David Robinson es uno de los mejores basquetbolistas del mundo. Ha ganado una medalla dorada olímpica y es una estrella de la NBA. En 1999 ayudó a llevar a su equipo a ganar el campeonato de la NBA. Al comienzo de su carrera, David comenzó a pensar en sus habilidades, sus oportunidades y en todo lo que tenía. Lo tenía todo, por lo menos pensaba que lo tenía todo. Estás ganando millones de dólares al año, tienes casas, autos, tienes todo lo que piensas que necesitas. Entonces, de pronto me di cuenta que Dios me había dado todo. Él me había dado todo esto, pero ni una sola vez me había detenido para decir, gracias Señor, gracias Dios por darme todo lo que tengo. Me di cuenta de que era como un ratón corriendo alrededor de una jaula pequeña. ¿Sabes? Los ratoncitos tienen esas ruedas en las que les gusta correr. Y yo estaba corriendo muy rápido, ¿saben? Miren, todos estoy ganando mucho dinero. Para eso fui a la escuela, me va bien. Vivo en este hermoso departamento, manejo este lindo coche, me va bien. Pero me di cuenta de que en ese momento que había estado corriendo durante toda mi vida,
no sabía lo que quería lograr. No sé, ni siquiera lo sé. Así que ese día simplemente dije, Señor, lo lamento tanto, lo lamento tanto. Le dije, no me daba cuenta de que me estaba comportando como un niño malcriado. Y le dije, gracias por cada cosa que me has dado. Quiero decir, me has bendecido más allá de lo que esperaba, de lo que puedo entender. Le dije, todo lo que tengo quiero devolvértelo de nuevo a ti. Y a partir de hoy solo quiero aprender de ti, quiero caminar contigo, quiero tener tu mano y demostrarte que te amo. El inglés Jonathan Edwards puede saltar más lejos que cualquier otra persona sobre la Tierra. Pero sus sueños se hicieron añicos unos años antes, cuando no pudo clasificar para la ronda final en los Juegos Olímpicos en Barcelona. Estaba completamente destruido. Todas mis esperanzas y mis sueños habían estallado en 1000 pedazos. Recuerdo que me acostaba de noche pensando, me despertaré a la mañana y será un sueño. Esta no es la realidad, no puede estar pasando. Esta no es la forma en que se suponía que debía pasar. Era espantoso. Miro atrás a ese tiempo ahora y ha sido fundamental en el fuerte crecimiento de mi fe. Todo este tiempo pensaba, ¿realmente creo en esto? ¿Voy a encararlo el 100% del camino, pase lo que pase, gane o pierda? ¿Está Dios primero? ¿Voy a glorificarlo a Él y darle lo mejor de mí, sin importar los resultados? Oh, another big jump! He can't believe it! It's almost world record after world Luego, en record. 1995, sí se convirtió en el mejor. Estableció un nuevo récord mundial en el salto triple de más de 18 metros y en 1996 representó a su país en los Juegos Olímpicos de Atlanta. La cosa más importante para mí es servir a Dios. Y cuando trabajo en atletismo doy lo mejor que tengo, porque yo creo que esto es lo que Dios quiere que haga. Me da una tremenda seguridad saber que su amor no disminuirá y que su plan y su propósito son mucho más grandes que mi éxito individual. Muy meritorio, Belén, lo de estos dos deportistas, debido a que, aparte de sus sueldos y sus premios, tienen también dinero por sponsor y también por demás cosas, debido a que llegan a una suma bastante alta en su fortuna y le dan otra vez tiempo a Dios, siendo humilde con Él. Así mismo, súper interesante, y seguir conociendo a estos atletas cristianos que están marcando diferencia en el ámbito de los deportes y por sobre todas las cosas a poco en las puertas de los Juegos Olímpicos. Vamos a seguir conociendo a muchos atletas. Hay mucha gente que tal vez nosotros admiramos y no sabemos que atrás de ese talento que tienen para los deportes, para el fútbol, para desarrollarse en esta disciplina, atrás de eso hay un compromiso con Dios y un amor hacia Dios y un deseo de honrarle en todo lo que hacen. Así que es la base de todos sus logros y todas sus hazañas. Así mismo, por supuesto. Yo creo que cuando uno le entrega eso a Dios también tiene... cuando uno es fiel con Dios, eso dice la Biblia, cuando uno es fiel con Dios, Él también, en lo poco, en lo mucho, Él te va a poner. Eso dice la palabra de Dios. Así que bien por estos atletas, bien por estas personas que no tienen ningún temor a pesar, como decías, a pesar del dinero y a pesar de todo lo que puedan tener, tienen un tiempo y un momento para entregarle la honra a Dios y no llevarse toda la honra a ellos mismos por el esfuerzo, el sacrificio que si bien hacen, bueno, pueden entregarle a Dios ese talento. Le agradecen a Dios por el don que obviamente Él le dio. Vamos a hacer una cortita pausa y seguimos entonces con Noticiero Cristiano. Cristiano Interactivo es un colegio que está ubicado en Ciudad del Este, que busca educar o enseñar, formar ciudadanos de manera integral, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito de los valores cristianos. El Instituto Cristiano Interactivo lleva 15 años de trabajo en la formación de estudiantes en Ciudad del Este. Fue fundado en el año 1997 y desde entonces cientos de alumnos pasaron por sus aulas desde el nivel inicial hasta la educación media. El objetivo de la institución es formar ciudadanos de excelencia, con valores y comprometidos con el Paraguay. Y es una institución que promueve, ¿verdad?, chicos con valores cristianos,
La principal visión y misión del colegio es formar ciudadanos íntegros que sean útiles para su familia y para la sociedad. El ISI busca sacar lo mejor de los estudiantes a partir de una formación interdisciplinaria e integral. El proyecto en sí del colegio es trabajar con estos chicos tratando de despertar lo mejor que ellos tienen. Y eso se logra a través de un trabajo que consiste netamente en la parte metodológica, en la parte actitudinal y al mismo tiempo también los valores cristianos. Responsables de la institución relatan que gracias a la formación que reciben muchos estudiantes se destacan en otros países como Francia, Taiwán y Brasil, donde cursan sus estudios terciarios. Tenemos egresados de esta institución que nos están representando en varias partes del mundo. Algunos están en Taiwán, algunos están en Francia y podemos valorar el hecho de que son líderes dentro de esas universidades. El diferencial de esta institución es que cuentan con aulas temáticas especialmente diseñadas para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Son en total 9 las aulas especialmente diseñadas en las áreas de lengua, español, guaraní, inglés y portugués, así como matemática, ciencias, ciencias sociales, artes e informática. Denominamos aulas temáticas a todas las aulas que están perfectamente equipadas con todo lo necesario para que realmente el aula sea un ambiente agradable de aprendizaje. Responsables relatan que esta es una nueva modalidad de aprendizaje que se aplica con mucho éxito en varias instituciones. El alumno, más que cualquier otra cosa, es un familiar, es un amigo, ¿verdad? Y nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación de trabajar con ellos para que ellos se sientan cómodos y bien por sobre todas las cosas. Allí marcamos la diferencia de por qué justamente el Instituto Cristiano Interactivo hace el trabajo que corresponde, que es formar vidas. El ISI centra su atención en la formación en el idioma inglés, de ahí que cuentan con un programa de formación denominado School of Tomorrow o Escuela del Futuro. En el marco de este plan desarrollan diversas materias en inglés por 3 horas diarias. No solo hacemos inglés tipo la gramática, sino que estamos cubriendo todas las materias en inglés. Estamos teniendo, usamos un sistema que se llama School of Tomorrow, ACE, que es Accelerated Christian Education, educación acelerada cristiana, ¿okay? Y tenemos, trabajamos en inglés, que es gramática, trabajamos en ciencias, trabajamos en estudios sociales y en por ejemplo, es etimología, que es el estudio del léxico, conseguir vocabulario, adquirir vocabulario. Y aparte de eso tenemos cosas como biología, tenemos química, tenemos todas las materias en inglés. Los alumnos reciben además formación en comprensión lectora y conversación a fin de mejorar la experiencia de aprendizaje en lengua extranjera. Tenemos un programa que se llama Reading Readiness, preparación de lectura, y cubre toda la parte de lectura comprensiva para que el niño que termine el primer grado ya esté listo para leer cualquier cosa, cualquier texto simple en inglés. Esta formación permite a los estudiantes contar con un buen nivel de inglés que le asegure el acceso a la educación fuera del país. Cuando nuestros alumnos se gradúan, tienen una base excelente en inglés. El Instituto Cristiano Interactivo avanza hacia un segundo nivel para lograr la creación de una universidad con la instalación de carreras y facultades para la formación terciaria con total excelencia. En el marco de este plan, establecieron un convenio con la Universidad Evangélica del Paraguay para la instalación de una sede en el este del país. Para junio está prevista la apertura de 2 carreras, licenciatura en lengua inglesa y licenciatura en enfermería, así como un posgrado en administración y gestión sanitaria. Estamos buscando las carreras que sean de la necesidad de la gente, acá en la zona, en Ciudad del Este y alrededores. Los interesados en conocer más acerca del colegio o universidad del Instituto Cristiano Interactivo pueden comunicarse a los teléfonos 061-518-731 o al 0981-140-849. Y queremos invitarte a que puedas ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Noticiero Cristiano. Allí podrás enterarte de todo lo que hace al ámbito del mundo cristiano, de las informaciones, noticias, actividades. Durante toda la semana estaremos informándote de esto. Y algo nuevo que estamos
presentando a través de nuestra página en Facebook es que también podés, desde esta semana, podés ver todos los programas de Noticiero Cristiano, porque vamos a estar levantando. Así que algún informe especial, algo que te gustó, que quieras volver a revivir, o si no pudiste ver y te perdiste el Noticiero Cristiano, allí tenés toda la programación del Noticiero Cristiano en el Facebook. Así que Noticiero Cristiano, estamos ahí para servirte y por supuesto para informarte. A continuación queremos hablarte de algo muy interesante, porque el uso de la tecnología para expandir el evangelio en las iglesias no es algo nuevo. Las iglesias vienen trabajando en esto ya desde hace un tiempo. A continuación, el presidente de COICOM quiere hablarnos y darnos algunos consejos para utilizar bien esta herramienta. Actualmente podemos ver cómo la tecnología es un instrumento fundamental. El señor Arnold Enns, presidente ejecutivo de COICOM, nos habla de los diferentes periodos y funciones que va cumpliendo este avance en las iglesias. Hablamos, si se quiere, de dos periodos en la historia de la iglesia, donde tenemos un periodo donde no hemos tenido mucha tecnología, ni la hemos utilizado mucho. Luego entramos en un periodo en la iglesia en las últimas par de décadas, donde tenemos mucha tecnología y hay muchas iglesias que todavía debaten cómo aplicarlo, sí aplicarlo, y luego también hay quienes quieren aplicarlo y no pueden aplicarlo. Entonces, creo que estamos nosotros en el umbral de un cambio histórico en la iglesia, en la utilización de la tecnología. Vivimos en una era de información donde muchas veces se corre el riesgo de que el mensaje no llegue correctamente o por el camino sea interrumpido. El experto aconseja ser criteriosos a la hora de utilizar estos avances tecnológicos. El peligro mayor está de que la tecnología reemplace, si se quiere, al mensaje o al contenido, que realmente es lo que más importa. De hecho, nosotros cuando hablamos entonces de tecnología es saber utilizarla de una manera para poder realmente realzar el uso o la fuerza, el poder del mensaje. Por último, recomienda mantenernos actualizados para cumplir la misión de evangelizar a todas las naciones. La tecnología nos ayuda para llegar masivamente hasta los últimos rincones de la tierra. Cuando la palabra de Dios dice que en los últimos días la palabra correrá, creo que se refiere a que en estos tiempos donde tenemos esa tecnología, se produce eso. Ya hoy en día llegamos a todos los rincones de la tierra con la tecnología, con la comunicación masiva. Es más, muchos países que han estado cerrados, digamos, a la palabra de Dios, hoy en día ya las tenemos por medio de la tecnología, esa palabra también en esos territorios o en esas tierras. Entonces, creo que sí, tenemos que usar la tecnología al 100%, porque no hay de otra manera para comunicar efectivamente y eficientemente el mensaje. La tecnología tenemos que usarla al 100%, tenemos que aplicarla al 100% en todos sus aspectos. Y más aún todavía en la iglesia donde tenemos nosotros el mejor mensaje del mundo, la palabra de Dios. Y qué mejor que usarlo a través de todas las tecnologías disponibles para comunicarlo y ser relevante en esta generación. Y hablando de tecnología, a la vuelta de la pausa queremos presentarte un segmento muy interesante acerca de la tecnología al servicio de la iglesia. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y como adelantamos, hoy queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Pamela Portocarrero, quien en este segmento especial acerca de la tecnología al servicio de las iglesias nos presentará informaciones sumamente interesantes y actuales acerca de las últimas tecnologías para utilizar en las iglesias. Buen día, Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días, Belén, y buenos días a todos los televidentes. Bueno, como todos sabemos, con el avance de la tecnología, los cristianos no nos podíamos quedar atrás. Es justamente con esto en mente y con el deseo de compartir la palabra que un grupo de cristianos creó una aplicación llamada La Biblia YouVersion, creada por Life Church TV. Esta aplicación permite leer la Biblia desde cualquier dispositivo móvil, como celulares y laptops. Pero no solo eso, sino que además posee otras interesantes funciones, entre ellas varias versiones de la Biblia, como para poder realizar una lectura comparativa, libros audio y sobre todo los del Nuevo Testamento. Además, posee varios planes de lectura
También permite a los cristianos poder compartir sus versículos bíblicos favoritos, devocionales y, por supuesto, compartir opiniones en las redes sociales como Facebook y Twitter. Pero no solamente eso, sino que permite etiquetar palabras claves como para que uno pueda encontrar rápidamente los versículos bíblicos e inclusive subrayarlos tal cual como lo hacemos con la Biblia normal. Entonces, de acuerdo a sus creadores, esta aplicación cambia el modo de hacer el discipulado a uno mucho más interactivo. Ahora vamos a ver un testimonio acerca de una persona que justamente usa esta aplicación y su opinión acerca de la misma. Es mucho más que tener una Biblia en línea, es tener tu propia Biblia en línea y compartir lo que Dios está haciendo contigo de una manera diferente. Y bueno, para aquellos hermanos que son docentes o inclusive para los padres, el siguiente informe les va a parecer sumamente importante. Un proyecto desarrollado por la Universidad de Wisconsin trabaja con un robot que es capaz de identificar el momento en que los alumnos se aburren o dejan de poner atención. El robot se llama Wakamaru y es un androide doméstico de Mitsubishi. Este androide cuenta con un sensor de electroencefalograma que modifica el tono y la intensidad de los mensajes dependiendo de la información que reciba. Wakamaru fue capaz de captar el aburrimiento de unos niños mientras les contaba un cuento y su reacción fue mover los brazos para captar su atención. Al final del relato se les hizo 14 preguntas a los alumnos y la mayoría de los niños respondió bien en un promedio de 9 de estas 14 preguntas. Los profesores fueron los encargados de programar al androide y aunque no sustituirá rápidamente a los maestros tradicionales de las aulas, abre un interesante panorama sobre cómo puede evolucionar la educación con la inclusión de estos robots. Para quienes disfrutan de la geografía e incluso la cartografía, esta semana Google reveló una noticia sumamente importante. Una nueva generación de Google Maps que duró en la presentación casi una hora. Lo nuevo es que ahora las vistas en 3D de los mapas de Google Earth han sido expandidas a más ciudades y en algunos dispositivos móviles con Android que podrán disfrutar de estas vistas en 3D en la versión móvil de Google Earth. Lo más sorprendente de las imágenes son los edificios, que se ven sumamente reales como si uno estuviera allí. Otra cosa nueva es que en los dispositivos móviles con Android, Google permitirá usar sus mapas de un modo offline, o sea, sin internet. Esto será posible porque se podrá descargar mapas de ciudades y regiones geográficas con anticipación para posteriormente saber su localización solo con tener el GPS activado. Algo que es verdaderamente genial y que hasta ahora solo estaba disponible en aplicaciones pagas, Google promete extender esta funcionalidad también para dispositivos de Apple, pero todavía no conocemos con exactitud qué intenciones tendrá por su parte Apple, pues también se cree que ellos están preparando algo similar para sus propios dispositivos. Tal como se especula, otras mejoras de Google Earth incluyen la funcionalidad de Street View, o vista desde la calle, que ahora mezcla imágenes fotográficas de 360 grados con objetos de 3D de la misma área que se está visitando. Si se pregunta cómo podría servirle este tipo de avances, solo imagínese mostrando la localización de su iglesia en la página web para que la gente pueda llegar a la misma, mostrando a sus discípulos de repente la ubicación de la casa en la que se reunirán la próxima semana o incluso enseñando. ¿Quién sabe cuáles serían los alcances que podríamos tener con este tipo de imágenes, verdad? Y bueno, eso es todo lo que vamos a estar presentando. Esperamos que hayan disfrutado de este bloque y que realmente nos pongamos poco a poco al día con la tecnología y que podamos utilizarla al servicio de Dios. Por supuesto, Pame, y algo sumamente interesante es que yo pude probar la aplicación de la Biblia y es sumamente interesante porque tiene también la capacidad de consultar, por ejemplo, algunas palabras en el original griego, latín, o sea que es interesantísimo esta aplicación, sobre todo para hacer estudios bíblicos profundos para los pastores, para los líderes, y puede ser instalado en cualquier dispositivo, tanto en una tableta como en un teléfono smartphone, como le decimos, también un teléfono inteligente. Así que es sumamente interesante y por sobre todas las cosas actualizarnos con todo lo que tiene que ver con la tecnología y cómo esta también se pone al servicio de Dios. Así que vamos a ir a una pausa y en el siguiente bloque nos seguiremos informando aquí en Noticiero Cristiano.
interesante actividad de la Iglesia Centro Familiar del barrio Sajonia congregó a una importante cantidad de personas. A continuación, el informe. La Iglesia Centro Familiar de Adoración de Sajonia organizó una sana y divertida competencia denominada La Noche de los Colores, de la que participó toda la congregación. Hemos dividido el equipo, la Iglesia de la Red de Jóvenes, en la Iglesia en general, en colores, ¿verdad? En el cual vimos un desafío a cada color, a cada equipo, a cada líder, que es el hacer un videoclip, el mandar un mensaje, el hacer una coreografía, ¿verdad? Algo que es para demostrar lo que Dios puede hacer realmente. El objetivo de esta actividad, además del entretenimiento, era lanzar un desafío evangelístico a los jóvenes. El cierre de toda esta campaña, el cierre de todo este evangelismo, ¿verdad? A través de videoclip, a través de mensaje que hemos dado con cada joven, ¿verdad? Y esto queremos llevar a lo que es Bañado, Vía Esperanza. Queremos salir a evangelizar con esto y saber de que en la iglesia también tenemos buenos actores y podemos hacer con excelencia las cosas para el Señor, ¿verdad? Nuestro objetivo más que nada es llegar a los jóvenes a través de la danza, a través de los cantos, a través de este video que hemos armado con varios jóvenes, porque todos tenemos una necesidad en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos cómo vamos a cubrir esa necesidad. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están cansados, oprimidos, ¿verdad? Y yo les voy a renovar su fuerza, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, yo soy producto de ello. Yo antes era un muchacho que farreaba mucho, vivía la vida loca, como se dice, que para mí estaba bien, pero había sido delante de Cristo, no estaba bien. Hoy estamos impartiendo esas vivencias con Cristo, lo que fue nuestra vida sin Cristo, hoy con nuestra vida en Cristo. Según cuentan los organizadores, los resultados fueron sumamente positivos. Realmente una noche de mucho poder, acá estamos adolescentes, jóvenes, mayores, realmente una noche de mucho poder y de mucha bendición. Vinieron gente de todos lados, medios de comunicación también, gente de otros, y que le llamó la atención, ¿verdad? Y utilizamos como un evangelismo realmente para poder ganar almas para Cristo. Vimos talentos que tenemos en Paraguay, que tenemos en la iglesia, talentos espectaculares, realmente nos sorprendieron. Ante la reacción de la gente, los líderes están convencidos que los resultados no fueron fruto de la casualidad, sino de la oración. Fue un total desafío todo lo que estamos viviendo ahora, hoy el final de esta jornada, de este gran evento que estuvimos armando con tanto sacrificio, ¿verdad? Porque fue un desafío, ¿verdad? Estuvimos preparando hace varios meses, estuvimos detrás de esto, mira, estuvimos ayunando, orando, ¿para qué? Para que la gloria de Dios descienda realmente sobre los jóvenes del Paraguay, sobre los jóvenes de Sajonia, especialmente y sobre los jóvenes de Bañado. En total, cerca de 250 personas fueron parte de esta actividad. En la ocasión, muchos de los participantes asistieron a la iglesia por primera vez y recibieron al Señor. Esto marcó el inicio de una nueva vida, por lo que los organizadores extienden esta invitación de cambio para otros. Yo te invito a que puedas tú también conocerles al Señor Jesucristo y conozcas lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios no es un Dios aburrido, Dios no es un Dios religioso, Dios no te dice que te vistas como hasta aquí, con sotana hasta acá, ¿verdad? Dios te pide solamente una cosa, te pide tu corazón y para que Él viva en él. Y a partir de allí vas a ver cómo Dios puede hacer grandes cambios, como hizo en nosotros y en muchos jóvenes que estamos presentes hoy aquí. Y ahora, démosle un aplauso al personaje principal del escenario, Jesucristo. Y con ese desafío final queremos poner, bueno, también punto final a nuestra tarea informativa de la fecha. El tiempo pasó volando, pero pasamos muy bien compartiendo información sumamente interesante y que seguramente va a ser de gran beneficio para todos ustedes que nos están mirando y por supuesto para nosotros también que hacemos este noticiero. De mi parte es todo, pero no quiero despedirme sin antes animarte a que puedas ir con toda tu familia a una iglesia. Hoy es domingo, día para ir a la iglesia, día para entregarle al Señor, día para congregarse y estar todos juntos, así como nos alienta y nos anima la palabra de Dios. De mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición de Noticiero Cristiano. Hasta entonces. Se crece y va en aumento, donde calienta el sol.
sin ti no vivo sin ti, ¿cómo va a palpitar mi corazón? Quiero amanecer con el azul de tu cielo, que brille tu luz en mí y en tu fuego. Toma mi esperanza, todos mis anhelos, pinta los colores a mi primavera. Tenerte a ti es como tener el cielo. Caminar contigo es mi deseo. Tu mirada fiel me dice que en tu cruz encontraré el perdón verdadero. Sin ti la vida, sin ti no vivo sin ti, ¿cómo va a palpitar mi corazón? Quiero amanecer con el azul de tu cielo,